amigos televidentes y oyentes, gracias por acompañarnos con esta vista maravillosa de la parte norte de la capital. Les estamos dando la bienvenida a Noticias 7 en esta primera emisión luego del fin de semana y esta semana clave para la clasificación de nuestra selección ecuatoriana al Mundial 2026. Nuevamente, gracias por informarse también a través de ecuadortv.es, eltelégrafo.com.es, a través también de Pública FM y en todas nuestras redes sociales. Así iniciamos. Amigos televidentes, muy buenos días, amigos Radio Escuchas y también los que se conectan vía streaming. Me quedo con las palabras de Meche Castro, que esta semana podríamos clasificar a nuestro quinto mundial. Falta un empate, un punto que logremos en el Perú y que Venezuela pierda con Uruguay en esta fecha que se juega el martes, en el caso ecuatoriano en horas de la noche, a las 20:30 en Lima, la capital peruana. Así que desde ya hay que darle mucha energía a nuestra selección. También tenemos que contarles que hay información política que se registró durante este fin de semana. Lo más importante es que la Asamblea Nacional ya aprobó el primer proyecto en materia económica urgente que envió el Ejecutivo y de ello lo vamos a comentar más adelante. Pero sí quería también preguntarte, Meche, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Mi fin de semana estuvo muy bien, mucho menos agitado que el tuyo, que estuviste en la 15K. ¿Cómo te fue? Cuéntanos brevemente, Lautaro. Muy bien, espectacular. Creo que la verdad que era la primera vez que participaba en una carrera de este tipo. No solamente que llegué, sino que hice un tiempo que incluso sorprendió a mi padre, que él dijo, te vas a demorar 2 horas y media. Bueno, lo hice en 1 hora con 35 minutos. Tenemos fotografías que más adelante les vamos a mostrar porque Santiago Vivanco, nuestro compañero de deportes, también estuvo presente. Nos hiciste falta tú, hubiésemos querido también estar corriendo a la parte. Sí, en esta ocasión, como lo dije, no pude entrenar correctamente para poder tener esos tiempos con mi compañero Lautaro Andrade y no me gusta participar si no estoy al 100%. Así que puse, y ya lo dije hasta públicamente, que el próximo año voy a estar en la carrera nuevamente. Es una de las carreras icónicas, emblemáticas de la capital y siempre me ha gustado correrla, así que ahí estaremos, Lautaro. Ahí estaremos, vale la pena. A la gente le digo, entrene porque sí es muy importante prepararse, pero créame que vale muchísimo la pena, así sea una sola vez en nuestra vida. Con esto empezamos aquí en Noticias 7, la emisión matinal. Con 84 votos a favor, la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad Nacional, la primera del actual periodo legislativo. Este cuerpo legal se encuentra en manos del Ejecutivo ahora para su revisión, el cual podrá vetar total o parcialmente o disponer su vigencia con la publicación en el registro oficial. Dar inicio a esta sesión, una sesión de fin de semana. El segundo debate duró alrededor de 4 horas. Cerca de la medianoche de este último sábado, el Pleno del Legislativo aprobó con 84 votos la Ley de Solidaridad Nacional, que tiene en esencia 4 ejes principales. Establece medidas legales y fiscales para combatir el financiamiento de los grupos de delincuencia organizada. Busca la protección a la población civil, fortalece con varios mecanismos a las fuerzas del orden y promueve la reactivación económica en las zonas afectadas por la violencia. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo trabajan de la mano, salen leyes en favor de todos los ecuatorianos. Uno de los artículos ejes de la norma da luz verde a que empresas privadas puedan destinar hasta un 30% de su impuesto a la renta en la compra de equipos de seguridad para policías y militares. Esas donaciones serán verificadas por el Servicio de Rentas Internas, que otorgará un crédito tributario aplicable a la declaración fiscal correspondiente. Lo que ustedes dicen, donaciones, lo usen para rebajarle el 30% del impuesto a la renta. Donación significa dar algo sin nada a cambio. La ley contempla sanciones para quienes pertenezcan a grupos de delincuencia organizada, así como reglas más estrictas para enfrentar actos calificados como disturbios y terrorismo. Se establezca que ningún artículo de este proyecto de ley puede ser entendido como represión o criminalización del derecho fundamental a la protesta social. La Asamblea eliminó el artículo que permitía detenciones sin orden judicial durante un conflicto armado interno. En su lugar, se establecieron nuevas reglas de juzgamiento para los detenidos en ese contexto. Yo comenzaba diciendo que aquí nadie se opone a una ley para mejorar la seguridad. Nadie está loco como para eso. Por ejemplo, la prisión preventiva se mantendrá como medida principal y el proceso se realizará en una sola audiencia. Si el procesado acepta los cargos, recibirá la pena mínima. Además,
Los sentenciados no podrán acceder a beneficios penitenciarios hasta cumplir con la reparación integral impuesta por la justicia. Debemos nosotros pensar como país y no solamente como legislatura, porque es verdad lo que aquí se ha dicho. Mañana se aprueba la ley y así como lámpara mágica no vamos a solucionar todos los problemas. La ley aprobada permite realizar allanamientos sin orden judicial, pero se puso como condición la legalización posterior por parte de un juez en un plazo máximo de 24 horas. La violencia ya no es un fenómeno lejano, es una emergencia nacional. Sobre la aplicación de los indultos, estos podrán ser anunciados por el presidente de la República, pero solo se concretará con la sentencia al policía o militar procesado. Javier Ceballos, Noticias 7. Por cierto, esto ha generado bastantes reacciones porque, por un lado, Pachacutic votó a favor de este proyecto de ley, que falta que el presidente dé el veto, pero además algunos legisladores de la Revolución Ciudadana, y que son aliados también porque llegaron por el movimiento Reto, se abstuvieron. Y esto otra vez genera ciertos comentarios sobre lo que está pasando a la interna del movimiento opositor. Pero queremos contarles también que tras la aprobación de esta ley de solidaridad en la Asamblea, hubo de inmediato reacciones de las principales autoridades del país. Por ejemplo, el ministro del Interior, John Reinberg, quien publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje, que ya lo vamos a ver en imágenes, y dice: las economías criminales mantienen a flote la delincuencia y sus estructuras con eso sustentan sus actividades y los delitos que devienen de ellas. Por eso la Ley de Solidaridad Nacional, aprobada anoche por la Asamblea Nacional, es la muestra fehaciente de esto. Otro mensaje: la cuenta institucional del Ministerio de Defensa, también en su red social de X, posteó que esta ley fortalece el trabajo de las fuerzas del orden y se convierte en una herramienta de esperanza para todos los ecuatorianos. Por fin se legisla a favor del país. Tanto el Ministerio de Defensa como el del Interior son quienes promovían este proyecto, esta ahora ley, para poder combatir de mejor manera a las economías criminales. La Comisión de Desarrollo Económico inició ahora con el análisis del proyecto de ley económico urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, enviado también por el Ejecutivo. Parlamentarios aseguran que llegó el momento de mejorar de manera radical el sistema de compras públicas. Los plazos ya están en curso y en la Comisión de Desarrollo Económico no hay pausa para evacuar el segundo proyecto de ley económica urgente de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Sergio Peña, integrante de la mesa legislativa que analiza este proyecto de ley, reitera que esta propuesta de norma abre la oportunidad para aplicar un cambio radical al sistema de compras públicas que garantice rapidez, eficiencia, transparencia y ahorro para el Estado. ¿Qué pasa? Las compras públicas necesitan urgentemente activar, en este caso, innovación como tal, inteligencia artificial, el blockchain, porque nuestro proceso, en este caso nuestro sistema es caduco, el 2008 si mal no recuerdo. Pablo Jurado, asambleísta por Construye, ha ejercido el cargo de autoridad seccional por la provincia de Imbabura por varias ocasiones. Contó a Noticias 7 cómo hubo varios procesos de contratación que demoraron en concretarse por una falta de claridad en los procedimientos contractuales establecidos por el propio CERCOP. Hoy sacaba una resolución en horas de la mañana y en la tarde o mañana había otra resolución y los proveedores tenían que tener una persona sentada frente al computador para ver qué pasó ayer en la mañana, qué pasó ayer en la tarde, para poder presentar una oferta y la documentación necesaria. Eficiencia que apunta también a una reducción en los procesos de contratación. Simplificando en primer lugar los procedimientos. A la fecha tenemos más de 30 procedimientos de contratación y eso ha provocado que los servidores públicos tengan un alto riesgo de error. Esta propuesta de norma debe ser tramitada y posiblemente aprobada hasta el 28 de junio próximo. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea no hubo los votos necesarios para aprobar el texto final para la votación del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales. Esta normativa, que se basa en una de las sentencias de la Corte Constitucional, que dispuso a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de ley con la participación de los colectivos de defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza. Aunque esta mesa legislativa no contó con los votos necesarios para aprobar el texto final, la iniciativa será conocida por el Pleno de la Asamblea,
conforme a lo que establece el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la correspondiente resolución sobre esta propuesta legal, que ha generado una serie de comentarios. Hay críticas, hay otros que en cambio la defienden, hay malas interpretaciones, según han dicho algunos legisladores. Esta ley, por ejemplo, de lo que más ha generado controversia es que algunas voces decían que promovía la zoofilia, otras en cambio mencionan que es completamente inexacto. Bueno, entonces este proyecto va a ir al Pleno y allí podremos conocer si se la aprueba o no. De que les contemos más noticias, y como por ejemplo que los teléfonos celulares no solamente son una herramienta de comunicación e interacción entre las personas, sino que acá en el Ecuador, según estadísticas especializadas, el 84% de usuarios de smartphones trabaja con el dispositivo en emprendimientos, mientras que un 51% ha mejorado sus ingresos gracias a contar con el celular. ¿Quién hubiese pensado los alcances en cuanto a su uso de un teléfono celular? Hoy por hoy ya no es solamente un dispositivo de comunicación entre personas, es ahora una herramienta mediante la cual se pueden crear emprendimientos que impacta directamente en la mejora de ingresos tanto personales como familiares. Firmas especializadas han detectado que en Ecuador, quienes acceden a un teléfono celular mediante el pago a cuotas, aproximadamente el 84% los usa como herramienta de trabajo o emprendimiento, y el 51% ha logrado mejorar sus ingresos con su uso. De ese porcentaje, la mayoría tiene entre 18 y 44 años y el 63% tiene hijos menores de edad. Apenas el 24% tiene empleo formal a tiempo completo y más del 70% trabaja más de 7 horas diarias. Carla Terán, promotora del uso de tecnologías para emprendimientos, destaca la urgencia de promover el buen uso de smartphones para actividades económicas e incentivar el acceso a los mismos, especialmente para las personas de sectores sociales que no son sujetos de crédito para adquirir teléfonos inteligentes. Tenemos una población joven que no ha tenido mucho acceso y oportunidades de educación, lo cual al final del día también se traduce en oportunidades de empleos reducidas o empleos informales. A criterio del especialista, la inclusión financiera también debe conllevar la promoción de herramientas para mejorar las condiciones económicas de las personas, especialmente en zonas alejadas de los centros urbanos. Se piden muchos requisitos, se piden muchas referencias, tienes que tener garantes y esto no es algo compatible con este perfil de clientes. Según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, el 46% de quienes ganan menos de $800 no tienen acceso al crédito, a lo que se suma el endurecimiento de criterios de aprobación bancaria. Javier Ceballos, Noticias 7. Atención, porque muchísima conmoción en Colombia por el ataque armado del que fue víctima el precandidato presidencial de ese país, Miguel Uribe Turbay. Esto durante un mitin que recibió varios disparos de arma de fuego propinados por un pistolero, un sicario de apenas 14 años. Y según los reportes de los medios de comunicación colombianos, hasta el momento se mantiene en máxima gravedad la salud del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Vamos a ver un reportaje sobre este tema. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. Imágenes difundidas en redes sociales ponen en evidencia el momento preciso del ataque armado del cual fue víctima el precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, suscitado la tarde de este sábado durante un mitin en Bogotá. El ataque a bala generó desconcierto entre los presentes. Seguidores del precandidato le brindaron el auxilio respectivo ante la gravedad de sus lesiones por impactos de bala en su cabeza principalmente. Él estaba inconsciente. El estado de él era crítico. Lo que tratamos fue estabilizarlo, tomarle signos vitales para que llegara acá a la clínica pues, con los signos vitales estables. ¿Qué clase de heridas presentaba en ese momento? Claro, sí señor, él presentaba 2 heridas a nivel de cráneo y una a nivel de pierna izquierda. Tras el violento acto se logró la aprehensión de quien sería el pistolero. Según reportes de medios colombianos, se trataría de un adolescente de apenas 14 años. Este hecho generó críticas a las autoridades del Frente de Seguridad del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, dijo que todo obedece a un ambiente de profunda violencia política. ¿Qué seguridad hay para que los candidatos puedan hacer una campaña presidencial? Y ese es el resultado. Ojalá que el mundo se dé cuenta de lo que está diciendo, porque esta es la violencia política que viene generando el presidente. Perdón que me refiera en el caso personal. ¿Qué ciudadano en Colombia esté mandado 2 veces por el presidente de la República, como en mi caso? Miguel Uribe Turbay fue trasladado a un hospital local para que reciba atención médica de urgencia. Fue operado y su estado, hasta el cierre de esta edición, es delicado y con pronóstico reservado. Miguel Uribe es postulante a la presidencia de Colombia por la organización política Centro Democrático. Públicamente se ha presentado como un férreo opositor del presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, Ecuador no se quedó atrás de la condena mundial por ese atentado criminal en contra del postulante presidencial colombiano Miguel Uribe. El presidente de la República, Daniel Noboa, y la Cancillería expusieron su condena y extendieron su solidaridad a la familia del político. El ataque a bala del que fue víctima el político colombiano Miguel Uribe despertó en los líderes regionales y continentales la condena por los niveles intolerables de violencia política en Colombia. En su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa dijo: "Con profundo dolor acompaño a la familia del senador Miguel Uribe en este momento tan duro. Mi respeto y oraciones están con ustedes. Condenamos toda forma de violencia e intolerancia. No están solos", expresó el mandatario. De su lado, la Cancillería ecuatoriana expuso en un comunicado lo siguiente: "El Ecuador condena enérgicamente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia. La violencia política ni ningún tipo de violencia pueden ser toleradas ni tener cabida en sociedades democráticas y pluralistas". El secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, el senador Marco Rubio, en su cuenta de X publicó: "Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violencia retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano". Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos, dijo el diplomático estadounidense. Javier Ceballos, Noticias 7. Reiteramos, la información se mantiene estable, pero sí con máxima gravedad. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Bueno, él es hijo de Diana Turbay, que fue una destacada periodista que estuvo secuestrada en la época donde Pablo Escobar dominaba y generaba caos en Colombia, pero además él es nieto de Julio César Turbay, quien fue presidente de Colombia a principios de 1980, 82 fue exactamente cuando fue el mandatario en ese entonces. Proviene de una familia muy ligada a la política y era uno de, como ya lo escuchamos en el reportaje, de los principales contendientes de Gustavo Petro. Y ha dicho el gobierno colombiano en una reunión que tuvieron ayer que se manejan 3 hipótesis de lo que habría sucedido. No han dado detalles, pero están con las investigaciones, Meche. Así es, continúan las investigaciones en este inicio de semana, también más reuniones también para poder identificar cuáles han sido los móviles de este intento de asesinato que, como dice Lautaro, está en estado estable, pero crítico también. Los médicos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con el permiso de la familia, han podido salir y dar esta información, que están realizando todos los esfuerzos para salvarle la vida, pese a esas imágenes que veíamos de este sicario tan joven, tan cerca, y por eso dicen que la seguridad del precandidato falló en este caso, porque pudo tener este acceso tan cerca al político y de milagro pues no está muerto, ¿no? Con estos 3 balazos que fue directamente a su cabeza. Lo importante es que no ingresó al cerebro, sino que se quedó en la corteza, en la parte exterior, aunque todavía está alojada. Claro que sí, hay pronósticos bastante negativos, como que en el caso de salvarse quedaría o parapléjico o inclusive en un estado vegetativo. Esperemos que no sea así y que un milagro lo salve, y de ser el caso esperemos que sí pueda continuar con su trayectoria política. Pero es muy cierto que han dicho algunas personas cercanas, entre ellos un exministro de Defensa y hoy parte del equipo de Uribe Turbay, de que les hace sospechoso que no hubo la protección, la seguridad, y que ellos sí habían solicitado meses atrás que le refuercen la seguridad. No fue el caso, y esto nos hace a nosotros aquí en Ecuador recordar, porque es muy similar a lo que pasó con Fernando Villavicencio. Bueno.
8 de la mañana con 8 minutos, vamos con más información y ahora les contamos que un adolescente de 16 años habría sido víctima de un acoso por parte de las autoridades de la unidad educativa privada donde estudiaba. Mucha atención, porque luego de que sus padres pusieron una denuncia en el Ministerio de Educación por esta violencia escolar, dado que un compañero lo golpeó y casi le provoca que pierda su pierna izquierda, tenemos más detalles en el siguiente reportaje para que ustedes conozcan esta historia. Yo le dejé en la puerta del colegio sano. Jamás. Ella es Mónica, una madre que lleva 7 meses en una pesadilla constante, pero no por ella, sino por el tormento que ha vivido su hijo de 16 años, cuando en octubre pasado fue víctima de violencia escolar. Se volvió a acercar, pero esta vez le da varios puñetazos y le dice: quiero que te la pierna. Un compañero de curso le dio 2 rodillazos en el muslo que casi hacen que pierda su pierna. El pronóstico médico inicial era una amputación. Tenían que actuar de urgencia porque otro riesgo era una trombosis con desenlace fatal. Su hijo se salvó, pero le quedaron secuelas que, injustamente, dice su madre, le acompañarán por el resto de su vida. Si él se golpea o él se corta ahí, corre el riesgo de que pueda desatar una hemorragia interna o una tromboembolia nuevamente. Otro de los síndromes que él adquiere es un síndrome que él no puede ser inyectado de por vida. Le causa un dolor fuerte, amortiguamiento, enrojecimiento en las piernas que le postra en la cama. El motivo de Mónica de visitar nuestra redacción no es solo para denunciar al agresor, también menor de edad, quien desapareció y cuya familia no cumplió la promesa de cubrir los onerosos gastos de las intervenciones, sino para exigirle a la unidad educativa privada que asuma su responsabilidad, porque asegura que las cosas pudieron evitarse. Resulta que el agresor tenía un largo prontuario. Tuvo un tema de agresión a una chica, tanto física como verbal. Incluso hubo muchas chicas vulneradas con un tema de acoso sexual, fueron manoseadas. Tuvo un tema de amedrentamiento verbal a través de chat, donde indicaba que iba a martillar cabezas a los compañeros, y al siguiente día efectivamente llevó un martillo. Pero el colegio no habría hecho nada ante un joven que por sus actos a gritos requería ayuda psicológica. Y según denuncia, el agresor no recibió castigos. De hecho, la única sanción habría sido ser cambiado de paralelo. La superiora habló conmigo y me dijo que su bufete de abogados le había comentado que no le compete ningún tema académico, económico, que le da mucha pena lo que ha pasado, pero que son cosas que pasan. En cambio, según Mónica, las autoridades educativas cargaron contra la víctima por la denuncia de sus padres ante el Ministerio de Educación. La rectora, Karina, y la vicerrectora Sandra, con la tutora Paola, mencionaban directamente a mi hijo y le decían: por tu culpa tenemos estos problemas, no vas a ir a esta actividad porque ya no queremos tener más problemas por tu culpa. Cuando los mismos compañeros me contaban a mí y me decían: señor, después de lo que usted está haciendo, él está pagando los platos rotos porque la rectora le trata feo, la vicerrectora le trata así. Este trato hostil también se resume en pruebas sin previo aviso, llenarlo de tareas para igualarlo en materias y al parecer hasta incidir en sus notas. Pasó de ser un alumno con altas calificaciones a pedirle entre llantos que lo cambiara de colegio por el asedio. Su ilusión de graduarse de 6º curso con sus compañeros quedó en eso, en un simple sueño que ya no se podrá cumplir. Y ese dolor que ve Mónica en su hijo hace que exija con firmeza que el colegio se haga cargo de la omisión que habría cometido. Que se dé las sanciones a la institución, que se haga la reparación de todos los daños. Nadie, absolutamente nadie ha visto en el aspecto emocional que fue afectado, cómo cambió la vida de mi hijo y nosotros como familia. Quisimos escuchar la versión de la rectora, pero tras varios fracasos e intentos por obtener respuesta, con una llamada en las puertas del colegio, nos dijeron: no van a emitir ningún comentario. Ok, mientras tanto, esta madre seguirá elevando su voz para contar una paradójica historia en la que la víctima fue tratada como un culpable de peor naturaleza que el verdadero agresor. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Nos impactan muchísimo estas noticias y las autoridades también, por nuestra parte, realizamos el trabajo para poder elevar estas denuncias y estas noticias lamentables a ustedes, la ciudadanía, para que también estén pendientes de lo que pueden ocurrir en algunas instituciones educativas. Lautaro, ¿qué más te contó la madre dentro de esta entrevista que tuviste con ella? Bueno, nos mencionaba también que respecto al martillo que llevó el estudiante y que lo pusimos en el reportaje, él llegó con un martillo al colegio, no golpeó a nadie, pero sí estalló un celular. Y desde entonces dicen estar un indicio más que evidente para que hubiese una intervención que nunca se realizó. Otros detalles y que esto abre el debate sobre qué tiene que hacer un colegio cuando hay un caso como estos. El chico estaba en el hospital, tenía un pronóstico bastante negativo, como ya lo escuchamos, y cuenta la madre que el colegio nunca se acercó, nunca les llamó, nunca acudieron. Fue como esos problemas suyos. Pero es que dijo, en el reportaje contó de que no tenían ninguna responsabilidad económica, pero más allá de lo económico, la parte académica y moral y personal también, de asistir al estudiante. Dijo, el primer día me llamaron y tranquila, vamos a estar contigo, y el segundo día no volvieron a aparecer y no supieron nada, al punto de que el estudiante incluso tenía que prepararse de forma autodidacta porque tampoco le mandaban temas para igualarse ni nada. Entonces fue bastante grave la situación que ellos han vivido. Nos hubiese gustado mucho poder dar el nombre en específico del colegio. Por temas jurídicos nos han solicitado no hacerlo. Sí les podemos contar que es un colegio privado, religioso, en el norte de Quito, en el sector de Los Laureles. No queremos generalizar, no queremos tampoco decir hablar mal del colegio, de la reputación que puedan tener, pero en este caso particular, lo que estamos notando, Meche, es que hay omisión porque se podía haber prevenido esto. Bueno, dices también las argucias legales también que llevan adelante los abogados y las recomendaciones que les hacen para que pues no vayan a tener implicaciones mayores, como escuchábamos en el reportaje, ¿no? El abogado les dijo tal cosa, bueno, pero más allá de eso es la responsabilidad moral que se tiene frente a estos actos de violencia que se han dado con este estudiante en particular. Las secuelas continuarán, nunca será el mismo joven como tuvo antes en su colegio, pero esperemos que dentro de todas las terapias y sobre todo el amor de su familia pueda tener una mejor vida y que continúe con sus estudios, que pese a la situación salía muy bien en los resultados de los exámenes y eso nos alegra muchísimo. Tenía 10 en casi todos y eso era simplemente porque él ponía pues ese esmero en seguir estudiando pese a la situación. Claro, no, y es que era muy grave el tema de que decía, estoy en clases, le decían, no, tienes que salir porque tengo que tomarte tal prueba. Y yo decía, pero no he estudiado, no me han dicho nada. No, y los profesores le decían, lo siento mucho, pero son las órdenes que tengo de arriba, no lo permitían igualarse correctamente, bueno, un montón de problemas. Pero lo grave en este asunto, y solo para cerrar, es que cuando publicamos este video, también en las redes sociales, empezaron a escribirnos algunas madres de familia a decirnos, hemos pasado lo mismo. No solamente en ese colegio, que tenemos ejemplos, sino también en otras unidades educativas. Por eso queremos contarles que vamos nosotros a acercarnos al Ministerio de Educación para poder conocer las políticas que se puedan implementar y evitar que el bullying siga siendo una causa principal para afectar y generar depresión, porque este estudiante ya tiene depresión producto del tormento que he vivido en estos últimos meses. Que esas aulas seguras no solamente sean del exterior, sino del interior, lamentablemente, de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a seguir con más información cuando son las 8:16. Tenemos los deportes. Recordemos que mañana hay partido de nuestra selección y muy posible la clasificación, así que nos ponemos en modo selección.